Bien, ¿cómo están? Ahora vamos a presentar este video en el cual vamos a explicar todo lo referente a lógica proposicional. La lógica es una parte del conocimiento que nos ayuda a establecer la veracidad de los razonamientos. Veremos. La lógica proposicional trabaja con proposiciones. O sea, son los instrumentos con los que vamos a trabajar dentro de toda la lógica proposicional. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una expresión del cual se puede decir dos cosas. Entendamos bien, es una expresión cualquiera, pero de esa expresión podemos decir que es falso o es verdadero. Ejemplo, la luna es cuadrada. Sí, es algo absurdo, pero sin embargo podemos decir que la luna es cuadrada, es una proposición falsa. El sol es azul. Sí, no tiene sentido, pero sin embargo podemos decir que es una proposición falsa. Los árboles dan la madera. Es una proposición verdadera, efectivamente los árboles nos dan la madera. ¿El Perú tiene como gobernante a un rey? No, el gobernante del Perú es un presidente, por lo tanto esto es una proposición falsa. En suma, de todo aquello que podamos decir que es falso o verdadero, eso es una proposición. ¿Obama es presidente de los Estados Unidos? Sí, es una proposición verdadera. ¿Cómo te llamas? O alto son preguntas y expresiones. Estas dos no podemos responder con un verdadero o con un falso. Entonces a estas dos decimos que no son proposiciones. Toda proposición entonces es todo aquello que se puede decir que es falso o es verdadero. Por absurdo que parezca, una proposición, si podemos decir que es falso o podemos decir que es verdadero, esa es una proposición. Y trabajamos con proposiciones. Ahora, toda proposición se puede representar por una letra o una variable. Veamos, la luna es cuadrada. En la lógica proposicional vamos a efectuar algún tipo de operaciones, pero imagínense ustedes efectuar operaciones con oraciones. Sería muy complicado, muy grande. Entonces la lógica toma como herramienta a la simbolización o a la representación de sus proposiciones mediante letras. Por ejemplo, la luna es cuadrada, podemos representarlo por una P, o sea, la variable P representa a la proposición la luna es cuadrada. El sol es incandescente. Es una proposición que vamos a representar por la letra Q. 4 por 3 es 15. Es una proposición, es verdadera. Y vamos a representarlo con la letra R. El cuadrado tiene 5 lados. Es una proposición falsa, pero es una proposición. Y a esta proposición vamos a representarlo por la letra S. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es una proposición, todo aquello que se puede decir que es falso o verdadero, y todas las proposiciones se pueden representar por letras P, Q, R, S usualmente. Ahora, hay clases de proposiciones y estas clases de proposiciones depende de la cantidad de proposiciones que formen una sola proposición. Las proposiciones, nos dice, son de dos clases, dependiendo del número de proposiciones que lo conforman. Son simples, también llamadas atómicas, o compuestas, o llamadas también moleculares. Las proposiciones simples o atómicas son proposiciones formadas por una sola proposición. Por ejemplo, el planeta Júpiter es gaseoso. Es una proposición del cual se puede decir que es falso o es verdadero. El día tiene 28 horas. Es una proposición falsa, pero es una proposición. 5 es mayor que 28. Es una proposición y es una proposición falsa. Muy bien. Y las proposiciones compuestas en lo anterior, en todo lo anterior, en estas tres proposiciones, están formadas solo por una sola proposición. En las proposiciones compuestas o moleculares, son proposiciones formadas por dos o más proposiciones. Por ejemplo, el hombre vive 560 años y la tortuga vive 20 años. Esta proposición está formada por esas dos proposiciones. Están unidas con el conectivo y. Las proposiciones que lo forman, ¿quiénes son? El hombre vive 560 años
Y la otra proposición, la tortuga vive 20 años. Aquí, 10 unidades hacen una decena, o el cuadrado tiene 3 lados. Es una proposición compuesta formada por dos proposiciones. Estas dos proposiciones están unidas por el conectivo o. El o está conectando a estas dos proposiciones. Y las proposiciones que lo forman son 10 unidades hacen una decena, y la otra proposición, el cuadrado tiene 3 lados. Si la otra proposición compuesta, otro ejemplo, es si el círculo tiene área, entonces el área es un número. Estas dos proposiciones están unidas por el conectivo entonces. Y las proposiciones que lo forman son: el círculo tiene área, es una primera proposición, y la otra proposición, el área, es un número. Aquí tenemos otra proposición compuesta: 7 es un número impar, si y solo si 0 es múltiplo de 3. Estas proposiciones, como verán, están unidas por el conectivo si y solo si. Y las proposiciones que lo forman son: 7 es un número impar, 0 es múltiplo de 3. Estas dos proposiciones, repito, están unidas por este conectivo, el sí y solo sí. Aquí tenemos otro, ya una proposición compuesta por 3 proposiciones. Observen acá, la luna tiene color, o hay vida en el sol, entonces las moscas pesan 50 kilos. No vayamos a tratar de encontrar sentido literal a esto, no. Reconozcamos simplemente las proposiciones que se encuentran unidas por estos conectivos, y luego más adelante veremos cómo vamos a trabajar con ellas. Estas proposiciones están unidas por los conectivos o y el conectivo entonces. Las proposiciones que lo forman son: la luna tiene color, la otra es hay vida en el sol, y la otra es las moscas pesan 50 kilos. Son 3 proposiciones. Todas las proposiciones pueden representarse en expresiones simbólicas simples. Todo lo que hemos visto anteriormente es la definición de proposición, cómo están unidas las proposiciones, cómo se pueden representar las proposiciones. Ahora vamos a ver cómo vamos a usar esa representación cuando tenemos proposiciones compuestas y cómo podemos trabajar con ellas. Por ejemplo, los elefantes vuelan y, aquí está el conectivo, las tortugas corren a 6 metros por segundo. Son dos proposiciones. Representamos cada proposición por un símbolo. Los elefantes vuelan, vamos a representarlo por el símbolo P. Las tortugas corren a 6 metros por segundo, vamos a representarlo por Q. De manera que simbólicamente entonces toda esta proposición lo podemos representar. Aquí está, los elefantes vuelan y las tortugas corren a 6 metros por segundo. Los elefantes vuelan, dijimos que vamos a representarlo por P, y las tortugas corren a 6 metros, vamos a representarlo por Q. Entonces quedaría representado por P y Q. Toda esta proposición simbólicamente queda expresado de esta manera. Seguimos. 18 es un número primo o la circunferencia tiene vértices. Representamos cada proposición por un símbolo. 18 es un número primo, vamos a representarlo, vamos a usar nuevamente la letra P. La circunferencia tiene vértices, vamos a representarlo con la letra Q. Vamos a colocar nuevamente la proposición: 18 es un número primo o la circunferencia tiene vértices. La primera proposición dijimos que lo representamos por la letra P. Colocamos el conectivo O. La segunda proposición, la circunferencia tiene vértices, lo representamos por la letra Q. Simbólicamente, entonces, toda esta proposición simbólicamente queda expresado como P o Q. Tenemos otra proposición compuesta: el sol es cuadrado, entonces las tortugas vuelan. Representamos cada proposición por un símbolo: el sol es cuadrado por P y las tortugas vuelan por Q. Vamos a representarlo simbólicamente la proposición compuesta anterior: el sol es cuadrado, entonces las tortugas vuelan. Ahí está P, entonces Q. Por lo tanto, simbólicamente quedaría P, entonces Q. Los meses no tienen 60 días. Aquí estamos indicando este no porque este no indica la negación de la proposición. La proposición originalmente diría: los meses tienen 60 días.
Pero la negación sería, los meses no tienen 60 días, y esto se expresa de esta manera. Los meses tienen 60 días, quedaría representado por P. Y los meses no tienen 60 días, podríamos poder explicarlo de esta manera. No es cierto que los meses tienen 60 días, aquí nos falta el número 60. No es cierto que los meses tienen 60 días. Es lo mismo que decir, los meses no tienen 60 días. Por lo tanto, si P es, los meses tienen 60 días, vamos a colocar simplemente no P. O sea, este no va a significar todo esto. No es cierto que P, o sea, no es cierto que los meses tienen 60 días. Recuerda siempre que toda proposición tiene dos valores de verdad. O es falso o es verdadero. Y cualquier afirmación, exclamación u orden no es proposición, porque de ellos no podemos decir si es falso o verdadero. Bien, ahora vamos a entrar a conectivos lógicos. ¿Cuáles son los conectivos? En los ejemplos anteriores hemos visto, por ejemplo, que aparece el o, aparece el entonces, aparece el y, que son palabritas que van a ayudarnos a unir las proposiciones. Entonces, los conectivos lógicos son símbolos o conectores que permiten conectar dos o más proposiciones. En los ejercicios anteriores usamos los conectores. El y, que lo vamos a representar de esta manera. El o, que lo vamos a representar así, como una V. El entonces, que lo vamos a representar por una flecha. Y el sí, solo sí, con una flecha de doble sentido. Tenemos que recordar siempre, este símbolo representa al y, este símbolo representa al o, este símbolo representa al entonces, y este otro representa al sí y solo sí. De esta manera se pueden representar las proposiciones compuestas de la siguiente manera. 18 es un número primo, o la circunferencia tiene vértices. P es 18, es un número primo. El O es el conector, la circunferencia tiene vértices, es Q. Pero hemos dicho que el conectivo O lo vamos a expresar de otra manera y por lo tanto quedaría P, O, Q. Aquí está. Esta V va a significar en la lógica proposicional al O. Continuemos. El Sol es cuadrado, entonces las tortugas vuelan. El Sol es cuadrado es P, el conectivo entonces, Q, las tortugas vuelan. El conectivo entonces, lo hemos visto anteriormente, está representado por una flechita, por lo tanto, toda esta proposición simbólicamente queda como P entonces Q. Los elefantes vuelan y las tortugas corren a 6 metros por segundo. Los elefantes vuelan, lo representamos por P, el conectivo I, las tortugas corren a 6 metros por segundo, es Q. Ahora, P y Q lo representamos de esta manera, aquí está. En el primer caso, O está representado por este símbolo. En el segundo caso, entonces está representado por una flecha y el I por una V volteada. Entonces, como verán, ya representamos simbólicamente las proposiciones que literalmente son algo largas, ¿no es así? Bueno, vamos a dejar esto porque vamos a ir en este video tratando de explicar la aplicación de estos conceptos que estamos trabajando. Las operaciones lógicas no son otra cosa sino la aplicación de los conectivos lógicos. Tiene que ver mucho con los conectivos, con el y, con el o, con el entonces, con el sí, solo sí y con la negación. Y como saben ustedes, las proposiciones o pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. En la lógica proposicional no se trabaja con el significado de las proposiciones, porque en algún momento podemos pensar, en los ejemplos anteriores, en el sol hay vida, es un absurdo, sí. No trabajamos con el significado literal, la lógica proposicional no trabaja con ese significado, con lo que va a trabajar es con el valor de verdad de ser o falso o verdadero, con eso vamos a trabajar. Si decimos, por ejemplo, que la tortuga corre a 50 kilómetros por segundo, imagínense, es una velocidad exagerada, pero eso es un absurdo, sí lo sé,
pero a nosotros no nos interesa lo absurdo que puede hacer una proposición, sino que de ella podamos decir si es falso o verdadero. Con eso vamos a trabajar. Vamos a empezar con la conjunción. Representa a y se representa de esa manera, ese es el conectivo. Corresponde a la operación aplicando el conectivo y se representa de esta manera. Los valores que lo representan son, imaginemos P, Q y P y Q. Estas son las proposiciones que van a intervenir y aquí está la operación que vamos a definir, P y Q. Entonces, ¿qué puede tener? P puede ser verdadero, Q puede ser verdadero. Si los dos son verdaderos, el I es verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, el I es falso. Cuando P es falso y Q verdadero, P y Q es falso. Cuando P es falso y Q es falso, Q, P y Q es falso. Entonces, lo que tenemos acá es el resultado de operar P y Q a estas dos proposiciones con el conectivo y. Entonces, lo que debemos de aprendernos es esta regla. Cuando los dos son verdaderos, la conjunción es verdadera. En todos los demás casos, es falsa. La disyunción. La disyunción es la V que representa al conectivo O. Corresponde a la operación aplicando el conectivo O. Los valores que lo representan son, vamos a ver, ahí están las proposiciones PQ, aquí está la disyunción que está representada por O. Cuando P es verdadero, Q es verdadero, P o Q siempre será verdadero. Recordemos eso. Cuando P es verdadero, Q falso, P o Q será verdadero. Cuando P es falso, Q verdadero, P o Q seguirá siendo verdadero. Basta que uno sea verdadero para que P o Q sea verdadero. Sin embargo, si los dos son falsos, P o Q será falso. Solamente en ese caso es falso. La condicional, el entonces, representado por este símbolo, corresponde a la operación aplicando el conectivo entonces. Los valores que lo representan son P, Q, estas son las proposiciones y aquí comienzan a operarse, P o Q. Cuando P es verdadero y Q también es verdadero, P entonces Q es verdadero. Cuando P es verdadero y Q falso, P entonces Q es falso. Cuando P es falso y Q verdadero, P entonces Q es verdadero. Cuando P es falso y Q falso, P entonces Q es verdadero. Entonces, en la condicional, también llamada implicación, solo es falso cuando P es verdadero y Q es falso. En todos los demás casos, la condicional es verdadero. Recuerden bien esto. La condicional solo es falsa cuando el primero es verdadero, la primera proposición, y la segunda proposición es falsa. Recordemos que P recibe el nombre de antecedente en una condicional, para no decir el primero o la segunda proposición. P recibe el nombre de antecedente y Q recibe el nombre de consecuente. Entonces, formalizando esto de acuerdo a los términos que nos sugiere, la condicional solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y la bicondicional, representada por una flechita doble, corresponde a la operación aplicando el conectivo sí y solo sí. Y los valores que lo representan son PQ, P sí, solo sí, Q. Si los dos son verdaderos, P sí, solo sí, Q es verdadero. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, la bicondicional es falsa. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, la bicondicional es falsa. Y si los dos son falsos, es verdadero, la bicondicional. Entonces, la bicondicional solo es verdadera cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. En los demás casos es falso. Y la negación no es en sí una operación, pero antecede a toda proposición, cambiando el valor de verdad que tiene este en afirmativo. Los valores que lo representan son, mire, supongamos P
Si la proposición P es verdadera, su negación será falsa. Si la proposición P es falsa, su negación será verdadera. Es necesario que aprendas de memoria los valores principales de cada operación lógica, los que se ha propuesto anteriormente, porque ellas aplicaremos al resolver las operaciones lógicas que se propongan. ¿De acuerdo? Muy bien. Aplicamos las operaciones entre proposiciones. No olvides recordar las reglas de la conjunción, el y, la disyunción, el o, la condicional, el entonces, la flechita de un solo sentido, la bicondicional, la doble flechita y la negación. Vamos a ver ejemplo. La matemática usa números, P. Todos los números pares son múltiplos de 7, Q. Hallaremos el valor de verdad de P o Q. Las matemáticas usa números o todos los números pares son múltiplos de 7. La matemática usa números es una proposición P y todos los números pares son múltiplos de 7 es una proposición Q. Ahora, aquí está la simbolización y lo que queremos hallar es P o Q. La matemática usa números, ¿es falso o verdadero? Como ustedes saben, es verdadero. Ahora Q, todos los números pares son múltiplos de 7. ¿Falso o verdadero? Falso, falso, porque no todos los números pares son múltiplos de 7. Pero ahora, verdadero o falso es una disyunción. Y recuerden en la O, solo es falso cuando los dos son falsos. Pero como aquí hay un verdadero, entonces el resultado será verdadero. Quiere decir que el resultado de esta operación lógica, de ese razonamiento, es verdadero. Otro ejemplo, los elefantes son voladores, P. La semana tiene 12 días, Q. Hallaremos el valor de verdad de P y Q. Veamos. Los elefantes son voladores, vamos a llamar P. Y la semana tiene 12 días, vamos a llamar Q. Y lo que vamos a resolver es P y Q. Los elefantes son voladores, P es una proposición falsa o verdadera. Obviamente que es falsa. La semana tiene 12 días, perdón. ¿Es una proposición falsa o es verdadera? Representada por Q. Es falsa. Como esto es una conjunción, es el y. Recuerden que el y solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Entonces, falso y falso me da falso. Ya está resuelto. Recordar la regla de los conectivos, siempre. Vamos a hallar el valor de verdad de P, entonces Q. Los elefantes son voladores, entonces la semana tiene 12 días. Vamos a utilizar lo mismo, la misma proposición compuesta, las mismas proposiciones, pero el conectivo ahora va a ser diferente. Ya no va a ser y, va a ser entonces. Y vamos a ver qué sucede con el resultado final de la operación lógica. Los elefantes son voladores, es P. La semana tiene 12 días, es Q. Y vamos a resolver P, entonces Q. Los elefantes son voladores, sabemos que es falso. La semana tiene 12 días, sabemos que es falso. Y P, entonces Q, ¿qué nos da? Nos da verdadero, porque recuerden, P, entonces Q, si los dos son falsos, la proposición es verdadera, porque en la condicional, solo es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y el resultado de P, entonces Q, falso, entonces falso nos da verdadero. Seguramente ustedes no logran distinguir aquí, pero este símbolo es el símbolo verdadero. Estamos aplicando la regla lógica que hemos visto anteriormente. Los abogados no cantan en las audiencias, los ingenieros pintan los edificios. Vamos a hallar el valor de verdad de no P o Q. Colocamos PQ, no P o Q. Ahora vamos a trabajar con una tabla de verdad. Vamos a introducir esto para que ustedes vayan dándose cuenta de cómo se puede trabajar esto. ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones de P y Q sabiendo que P o Q puede ser falso o verdadero? Que P o Q sean verdadero los dos, que P sea verdadero, Q falso, que P sea falso, Q verdadero, y que P sea falso y Q sea falso. Muy bien, comenzamos. Si P es verdadero, vamos a colocar su negación, que será falsa. Y sabemos que Q es verdadero.
Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar este resultado con el resultado de Q para obtener el resultado principal. Falso o verdadero es una disyunción. El O solo es falso cuando los dos son falsos. En este caso, como hay un verdadero, será verdadero. Seguimos. Si P es verdadero, no P será falso. Y Q es falso. Falso o falso es falso. Seguimos. Si P es falso, no P es verdadero. Y Q es verdadero, verdadero o verdadero es verdadero. Si P es falso, no P es verdadero. Como Q es falso, verdadero o falso, nos da verdadero. Entonces, esta es otra forma de poder efectuar operaciones lógicas aplicando esto que llamaremos la tabla de verdad. Esto lo veremos en otro video. Repasen este video para que tengan una idea más clara de cómo ir resolviendo este tipo de ejercicios. Mucha suerte, practiquen, vean este video. Cualquier sugerencia les agradeceremos. Busquen otra bibliografía, hay otros videos muy buenos en YouTube. Recuerden que la única forma de lograr y aprender adecuadamente es primero con la decisión y voluntad de cada una de ustedes, pero una voluntad responsable. Esfuércense bastante y sobre todo trácense metas que les va a permitir tener sentido a cada uno de los esfuerzos que ustedes le pongan en las cosas que vayan a desarrollar. Mucha suerte, que Dios las bendiga y nos estaremos viendo pronto.